bellas, preciosas verdades dentro de mí. Yo no quiero fallar, yo no quiero jamás entristecer a Jesús. Tu palabra es luz, tu palabra es paz, tu palabra es vida en mi corazón. Por eso en mi vivir yo quiero comprender, yo quiero aceptar tu amor y tu poder. Ven a ayudarme, oh Dios. Decidí obedecer, Señor, en cualquier situación. Sé que tú estás junto a mí. Decidí que desde este día y por siempre tuyo seré. Yo no quiero fallar, yo no quiero jamás entristecer a Jesús. Tu palabra es luz.
preciosas verdades dentro de mí. Yo no quiero fallar, yo no quiero jamás entristecer a Jesús. Tu palabra es luz, tu palabra es paz, tu palabra es vida en mi corazón. Por eso en mi vivir yo quiero comprender, yo quiero aceptar tu amor y tu poder. Ven a ayudarme, oh Dios. Decidí obedecer, Señor, en cualquier situación. Sé que tú estás junto a mí. Decidí que desde este día y por siempre tuyo seré. Yo no quiero fallar, yo no quiero jamás entristecer a Jesús. Tu palabra es luz, tu palabra es paz, tu palabra es vida en mi corazón. Por eso en mi vivir yo quiero comprender, yo quiero aceptar tu amor y tu poder. Ven a ayudarme, oh Dios. Tu palabra es luz, tu palabra es paz, tu palabra es vida
Hola, muy buenas noches. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la experiencia de la salvación. Eh, pero antes de iniciar, vamos a leer un versículo de la Biblia. Este se encuentra en Efesios 2, 8 y 9. Dice así la palabra de Dios. En Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Con estos dos versículos en mente vamos a inclinar nuestro rostro para tener una palabra de oración. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias porque nos permite en esta noche aprender más de usted a través de la Escritura, que su Santo Espíritu nos guíe en este estudio y que la honra y la gloria sean para usted. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Imaginen que llega un hombre a su casa un día y les regala 1,000,000 de pesos y ustedes se quedan pasmados, asombrados y piensan, ¿qué le pasa? Posiblemente van a pensar, está loco o quiere algo, o ustedes ni tan siquiera se dieron cuenta que los ama. Pues así es con la salvación que nos ofrece Cristo Jesús. Es mucho más valiosa que cualquier regalo que a usted le puedan hacer llegar o a su familia. Es muy valiosa la salvación. El Señor nos ha entregado ese don de manera gratuita. Y la pregunta, igual que como cuando alguien nos regala algo que nos asombra, ¿por qué el Señor Jesús nos regala la salvación? ¿Para qué nos regala la salvación? La respuesta es muy simple y es muy sencilla. El Señor Jesús nos da la salvación porque nos ama. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y en esta noche nosotros vamos a estudiar la doctrina número 10 de las creencias de los adventistas del séptimo día, que se titula La experiencia de la salvación. Sin duda muchos de nosotros tenemos experiencias y muchos de nosotros queremos tener muchas más experiencias. Algunos gustan de los viajes, algunos más de las comidas exóticas, otros con el gozo de tener una familia o un auto antiguo, o tener una casa hermosa porque nunca la han tenido. O sea, siempre el hombre o el ser humano quiere experimentar en cada área de su vida en la cual él siente esa necesidad o sentimos esa necesidad. Siempre andamos buscando experiencias. Y en esta ocasión nosotros vamos a hablar de ese regalo grandioso que Dios nos dio, que es la salvación. Y vamos a buscar qué podemos aprender de la experiencia de la salvación en personajes bíblicos, y nosotros también vamos a poder aplicar mucho de este mensaje. Pero para hablar de salvación necesitamos también hablar de quienes pudieron haber estado perdidos. Muchos de nosotros nos hemos encontrado en situaciones angustiantes por haber perdido perdido la salud física, hemos perdido nuestros familiares y hemos perdido trabajo y hemos perdido la paz o la tranquilidad. Y entonces es allí cuando nosotros estamos en esa situación de que levantamos nuestros ojos y miramos arriba, miramos a Dios. Cuando ya estamos caídos es cuando esperamos que venga alguien y nos salve, y ese alguien es nuestro Dios. Cada uno de nosotros, según lo que dice Génesis 1:31, dice que el Señor creó al ser humano, al hombre y a la mujer,
creó este mundo y dijo que era bueno en gran manera. También Isaías menciona en el capítulo 1, versículos 5 y 6, algunas palabras como estas, que no hay nada sano entre nosotros. De la cabeza a los pies somos una sola llaga. Estuvimos caídos de la gracia de Dios al habernos envuelto el pecado que ha llegado a nuestras vidas. Pablo, en sus escritos en el Nuevo Testamento, igual, de la misma manera, él menciona en Romanos 1, del 18 al 32, que los gentiles son pecadores. Luego, en Romanos 2, 17 al 21, dice que los judíos son igualmente pecadores. Prácticamente cada uno de nosotros está bajo una vida de pecado. Y esto lo vamos a leer en Romanos 3:23. Vamos a buscar Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos cometemos pecados. Los que estamos tomados a veces de la mano de Dios y muy poquito nos agarramos, o los que no dependemos completamente de Dios, todos necesitamos que alguien nos salve del pecado. Tenemos esa necesidad de salvación. Cada uno de nosotros es un pecador. Y esa solución a ese problema del pecado, de esa separación que tenemos con Dios, está registrada en Romanos capítulo 3, versículo 25 al 26, más adelante de nuestra lectura anterior, que dice lo siguiente: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ese es el versículo 25. El 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hay una solución al problema del pecado, y esa solución es Cristo Jesús. Cristo dio su vida gratuitamente por todos nosotros. Cada uno de nosotros nos descarriamos y entonces Cristo llega a salvarnos, llega en medio de la crisis, llega en medio de la enfermedad, llega en medio de la falta de alimento, llega en medio de la falta de paz, llega en medio del caos que el pecado hace en nuestras vidas, porque Él es nuestro sustituto. Él da la salvación a cada una de nuestras vidas. El Espíritu Santo se encarga de que nosotros reconozcamos que somos pecadores. Cuando predicaron los discípulos, los que estaban escuchando dijeron: ¿qué haremos para tener la vida eterna? La respuesta de los discípulos fue: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros para perdón de vuestros pecados. Así es que necesitamos arrepentirnos, necesitamos reconocer que somos pecadores y aceptar a Cristo Jesús como nuestro único y Salvador personal. Vamos a mirar en el capítulo 3, en el versículo 7, en el libro de Tito. Vamos a leer lo que dice la Escritura aquí, que menciona que nosotros somos justificados por la gracia de Dios. Cada uno de nosotros puede encontrar la salvación por la gracia de Dios. Por ejemplo, Noé, cuando se salvó del diluvio, Noé se salvó del diluvio porque encontró gracia a los ojos del Señor. Lot salvó su vida de la misma manera porque encontró gracia ante el Señor. La gracia es algo que se recibe sin dar dinero, sin dar algo. Y vamos a verlo aquí en Tito capítulo 3, versículo 7.
para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y una vez más, vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un don gratuito, es gracia divina que el Señor imparte a cada uno de nosotros. El pecado nos obliga a hacer los deseos de la carne. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, entonces empezamos a vivir conforme al Espíritu. Y esas obras y esas acciones que hacíamos antes, inducidos por el pecado, son abandonadas. Y ahora somos personas conforme al Espíritu y entramos en una batalla entre el bien y el mal. Entre las cosas que debo hacer, mostrar misericordia, ser perdonador, mostrar bondad hacia los demás, entran en contraposición a las obras de la carne, que es maldecir, decir mentiras, codiciar y toda una serie de cosas que nos llevan a estar en contra de lo que es la palabra de Dios. Cada uno de nosotros es justificado por nuestro Señor Jesús. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Vamos a buscar Romanos capítulo 3, versículos 21 en adelante. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así es que somos justificados por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Somos hechos hijos de Dios ahora. Ahora hemos nacido de nuevo a través del bautismo. Y entonces lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas es lo que a nosotros nos justifica. La justificación se asemeja a un manto que cubre al ser humano cuando acepta a Jesucristo como su Salvador personal. Y entonces ese manto cubre todas las imperfecciones de carácter o todas las imperfecciones que tenemos en nuestras vidas, como pecados o faltas o inclinaciones o malos deseos. El Señor con su manto de justicia nos limpia de todos esos pecados, pero igual se nos pide que no andemos en esas obras de la carne, sino que andemos en las obras del Espíritu Santo. También entramos en un proceso de santificación. Algo santo es algo que está apartado para un propósito sagrado. Y nosotros ahora hemos sido apartados de esa vida de pecado a una vida de hacer lo que Dios pide de nosotros. Entonces, cada uno de nosotros entra en ese proceso de santificación. Tiene tres aspectos ese proceso de santificación. Número 1, se renueva nuestra mente. Cuando estamos en el pecado, estamos solamente pensando en hacer maldades. Cuando estamos en Cristo y somos nuevas criaturas, nuestra mente es renovada y entonces empezamos a hacer las obras del Espíritu y dejamos atrás maledicencia, robo, engaño, y entonces ahora ayudamos al prójimo, somos bondadosos con los demás. Número 2, el Señor graba su ley en nuestro corazón. Antes vivíamos sin ley, pero ahora la ley de Dios está grabada en nuestros corazones, en nuestras mentes,
y la empezamos a practicar. Número 3, el Señor nos da poder para que nosotros vivamos una vida santa, para que nosotros vivamos una vida con propósito. Y esa vida de propósito es hacer las cosas que Cristo hizo. Nuestro propósito en la vida, después de conocer al Señor y aceptarlo como nuestro Salvador personal, es ser semejantes a Cristo. Y ese proceso de santificación va a terminar hasta cuando Cristo venga. No termina antes. Es por eso que a veces la gente señala, mira, ¿y eso que va a la iglesia? Bueno, es que está en un proceso de santificación. Y en ese proceso no estamos exentos de no caer. Sí caemos, pero nos levantamos, nos arrepentimos y seguimos con nuestra mirada hacia la vida eterna. En esa experiencia de la vida en Cristo, en esa experiencia de la salvación, quiero finalizar con esta ilustración y aunque vamos a leer algunos versículos. La fe y las obras son muy importantes en nuestra experiencia de la salvación. Hay personas que dicen que, bueno, una vez salvo, ya no tengo que hacer obras para el Señor, o ya no tengo que portarme bien, o ya no tengo que hacer cosas buenas, porque ahora vivo bajo la gracia y ya no hay necesidad. Muchas otras personas dicen, no, necesito hacer obras para sentir que estoy alcanzando la salvación. Y se dedican a hacer obras, a hacer cosas buenas para los demás y están enfocados en hacer tantas obras que cuando no sienten que están haciendo o no están alcanzando ese punto, se sienten chasqueados. La duda empieza a entrar en su corazón, la desesperanza los abate y no hay sosiego, no hay paz y no hay tranquilidad en el corazón. Por un lado, no hacemos obras y no pasa nada. Ya estoy salvo. Por otro lado, las obras no son mérito suficiente para alcanzar la salvación y entonces me frustro y viene la desesperanza y entonces la apostasía, apartarse del Señor. La Biblia dice en Efesios 2:10 lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es que nosotros hemos sido creados por Cristo para hacer buenas obras. El Señor aquí lo menciona, que andemos en las buenas obras que Él ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. Es un hecho que las buenas obras no te salvan. No son suficientes para alcanzar la salvación, porque ya mencionamos que la salvación es un don gratuito de Dios. El centro de las buenas obras no somos nosotros. El centro de las buenas obras es Dios. El centro de las buenas obras es Cristo Jesús. Ya no se trata de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Dios hace en nosotros. Muy bien. Ahora busquemos Hebreos 2:3. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 2, versículo 3, dice lo siguiente: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo vamos a escapar si descuidamos la salvación? Necesitamos cuidar la salvación. Necesitamos hacer lo que el Señor nos ha encomendado. Y por medio de esa escritura glorificar al Padre. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 16, que dice lo siguiente. Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, la salvación es un don gratuito que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y es nuestro deber cuidar ese tesoro valioso que el Señor nos ha dado, que nosotros no hemos hecho nada. Miren, cuando hablamos de la fe y las obras, podemos hablar de la siguiente ilustración. Y es que la vida y la experiencia de la salvación se puede comparar a una pequeña barcaza, a una pequeña lanchita que no tiene motor, pero sí tiene dos remos. Y un remo es el remo de la gracia. Y el otro remo es el remo de las obras. Si ustedes quieren avanzar en su experiencia de la salvación, solamente utilizando el remo que es la gracia, vamos a pasarnos horas, días, meses, años navegando en círculos. No vamos a avanzar hacia adelante. Por el otro lado, si queremos obtener la salvación solamente utilizando el remo de las obras, de la misma manera vamos a pasar días, vamos a pasar meses, vamos a pasar años y no vamos a avanzar. Para avanzar en nuestra experiencia de la salvación, necesitamos tomar el remo de la gracia, necesitamos tomar el remo de la salvación y avanzar. Y entonces vamos a estar avanzando hacia adelante. Vamos a llegar a obtener la salvación, porque la salvación no se obtiene únicamente por las obras de la ley o digamos que solamente creyendo que por gracia somos salvos y ya no vamos a hacer nada. No, se necesita tomar de los dos remos y avanzar hacia ese camino de la salvación. Mis hermanos, necesitamos permanecer en los caminos del Señor. Necesitamos permanecer en Cristo. Si hemos abandonado nuestra vida de pecado, ahora somos participantes de la gracia divina, somos participantes de la naturaleza divina. Y hemos dejado las cosas antiguas, somos nuevas criaturas. Si todavía no hemos dejado las cosas antiguas, si todavía seguimos participando del pecado en nuestras vidas, debemos abandonarlos, debemos participar de lo que Dios nos pone delante a través de este don gratuito que es la salvación. No hemos hecho nada. Las obras no son suficientes y la gracia sin obras tampoco es suficiente. Así es que, mis hermanos, necesitamos avanzar hacia adelante en esta experiencia de la salvación y tener la seguridad de que tenemos la salvación. Algo que nos derrota muchas veces es la duda. Necesitamos avanzar. No importa que tengamos dudas, no importa que tengamos preguntas. Necesitamos creer que el Señor ha dado a su Hijo, a su único Hijo, para darnos vida eterna. Mucha gente dice, es que no siento la presencia del Señor. No, del Señor, no lo sientas. Simplemente cree. Dios no nos llama a sentir, nos llama a creer y avanzar en esa experiencia de la salvación. Como dijo Jesús en Mateo 25:34, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Por último, quiero compartir con ustedes una gema del Espíritu Profecía que se encuentra en el capítulo 35 de Mensajes Selectos, tomo 1, página 300, que dice lo siguiente: el poder divino es colocado sobre el hombre para que pueda llegar a ser participante de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Por esto el hombre arrepentido y creyente
puede ser hecho justicia de Dios en Cristo. Amén. Cada uno de nosotros es llamado por Dios para obtener una experiencia cristiana de la salvación que nos haga llegar hasta las mansiones eternas. Oremos, hermanos. Querido Padre, gracias por la salvación que es en Cristo Jesús. Ayúdenos, Señor, a reconocer nuestras debilidades, ayúdenos a reconocer nuestros pecados y que nuestras vidas estén entregadas a usted y que podamos caminar con usted todo este trayecto, Señor, mientras nos da vida y nos da oportunidad para arrepentirnos de nuestros pecados. Que la experiencia de la salvación sea en cada uno de mis hermanos presentes y que la honra y la gloria sean para usted por siempre. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Escondí tu palabra en mi corazón. No quiero pecar contra ti. Escondí aquellas preciosas verdades dentro de mí. Yo no quiero fallar, yo no quiero jamás entristecer a Jesús. Tu palabra es luz, tu palabra es paz, tu palabra es vida en mi corazón. Por eso en mi vivir yo quiero comprender, yo quiero aceptar tu amor y tu poder. Ven a ayudarme, oh Dios. Decidí obedecer, Señor, en cualquier situación. Sé que tú estás junto a mí. Decidí que desde este día y por siempre tuyo seré. Yo no quiero fallar, yo no quiero jamás entristecer a Jesús. Tu palabra es luz, tu palabra es paz, tu palabra es vida en mi corazón. Por eso en mi vivir yo quiero comprender, yo quiero aceptar tu amor y tu poder. Ven a ayudarme, oh Dios. Tu palabra es luz, tu palabra es paz, tu palabra es vida en mi corazón. Por eso en mi vivir yo quiero comprender, yo quiero aceptar tu amor y tu poder. Ven a ayudarme, oh Dios. Hay un poder más grande que cualquier crisis. Pero no podemos olvidar que hay dolor, hay tristeza y desesperación. Aquí es donde tú eres importante, donde tu fe va a demostrar la esperanza que nos puede dar vida en medio de la muerte. Vas a tener la oportunidad de compartir, salvar y servir. Prepárate. Estará en tus manos poder llevar a otros a conocer el poder de la esperanza.